Muy buenos días, Dios les bendiga, amigos, hermanos, a cada una de las personas que se están conectando hasta ahora en este culto de la Iglesia Cristo Eterno Redentor. Damos gracias a Dios por esta mañana preciosa de vida que Dios nos da. Quiero leer las escrituras en Hebreos capítulo 10, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quise, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y dice luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y he ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor. Con esta palabra damos gracias al Señor por este día y también por su obra maravillosa. En este día vamos a continuar avanzando en el Evangelio de Juan, pero antes de eso vamos a cantar y alabar al Señor. Así que quiero invitarte a que oremos delante de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, gozosos, Padre, contentos de poder tener este tiempo de alabanza, de adoración, poder ver tu palabra, Señor, y que nos hable de este maravilloso sacrificio que tú hiciste, tan tremendo, Señor, tan difícil a veces de comprender, pero que tiene tanto impacto para siempre en nuestras vidas, porque con una sola ofrenda hiciste para siempre perfectos a los santificados. En este día te alabamos y glorificamos, Señor, y te ruego, Dios, que a través de estos cánticos, de la administración de tu palabra, en el devocional y también en la predicación, tú seas glorificado, Señor, y podamos, Señor, con gozo, Señor, terminar este tiempo y esta ofrenda, Señor, de alabanza y de enseñanza que queremos dar en este día para tu gloria. Ayuda a tu iglesia, ayúdanos, Señor, a comprender esto, Señor, y poder ofrecer sacrificios voluntarios que sean dignos de honra a ti, Señor, con todo amor, con toda gratitud desde nuestra vida y nuestro corazón. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Quiero invitarte entonces a cantar y también a la administración de la palabra que vamos a continuar haciendo durante toda esta mañana. Amén. Dios les bendiga. Le dejo con nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este nuevo día. Antes de comenzar esta mañana de alabanza a nuestro amado Señor, les quiero invitar a que inclinemos nuestros rostros delante de Él para presentarnos delante de Él en esta mañana. Oremos, hermanos. Padre amado, precioso Jesús, gracias te damos, Dios mío, por este nuevo día, Dios, por tu infinito amor, tu gracia, Señor, por tu misericordia, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque en este día podemos, Dios mío, estar confiados en ti, Señor, en el saber que eres tú, Dios mío, quien tiene el control de todas las cosas, Señor, y eres tú quien permites en este día que podamos reunirnos, Señor, a través de este medio.
Quizás nos gustaría estar todos reunidos, Dios mío, en un lugar físico, pero tú nos has dado una unidad más grande, Dios mío, que es a través del Espíritu Santo que tú has puesto en cada uno de tus hijos, Señor. Así que a través de esa unidad, Dios, que tú has puesto en nosotros, yo te pido en este día, Señor, que nos ayude a estar unidos, Dios mío, para alabar, para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Para cantar alabanzas a tu nombre, Señor, en este día, levantar nuestras manos con libertad, Dios mío, porque conocemos quién eres tú, Señor, eres el único Dios vivo, real y verdadero, quien vive y reina por los siglos. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro pastor también, Señor. Te pedimos que lo bendigas también en este día, Dios mío, que seas tú usándolo, Señor, que sea tu verdad, Dios mío, declarada por sus labios, Señor, por medio del Espíritu Santo que tú has puesto en él, Señor. Dale gracias, Dios mío, en este día, Dios, para predicar tu palabra. Bendícelo, Dios mío. Gracias te damos por todo lo que haremos en este día, Dios mío. Lo agradecemos porque sabemos que está dentro de tu voluntad eterna, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por todo, Dios mío, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Señor. Amén, hermano. En este día quiero compartir con ustedes un fragmento del Evangelio de Juan, Juan 18. Así que le invito a que usted tome su Biblia o la encienda y lo busque y podamos juntos leer la palabra de nuestro Señor. Juan 18, del 1 al 14. Así que leamos la palabra de nuestro Señor. Así dice: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anías, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Así dice la palabra de nuestro Señor. A través de este fragmento, de este texto que hemos leído de la palabra de nuestro Señor, podemos ver que para nuestro amado Señor Jesucristo nunca fue desconocido todo lo que habría de acontecer en su paso por la tierra, en su caminar como hombre y como Dios. En el capítulo 18 vemos cómo se comienza a acercar el tiempo de cumplir todo lo prometido desde tiempos antiguos, desde aquel día en que nació hasta ser apresado en el monte de los olivos, para caminar hacia la hora de su muerte, crucifixión y resurrección. En aquel lugar, en el monte de los olivos, donde solía ir a reunirse con sus discípulos, fue donde Jesús fue arrestado por los soldados romanos.
acompañado de los fariseos y Judas, quien le entregó a cambio de unas monedas. En medio de todo esto, nuestro amado Señor mostró su autoridad y poder, pues cuando Él les preguntó a quién buscaban, ellos dijeron que a Jesús Nazareno, y Él respondió: yo soy. Y su palabra dice que cuando Él dijo esto, todos retrocedieron y cayeron al suelo. También nuestro amado Señor, al responder que a Él era al que buscaban, Él protegió a sus discípulos para que no se los llevaran, no los apresaran ni los mataran. Y así lo hizo también para que se cumpliese su palabra. Su palabra es verdad y eterna, que dice: no perdí ni a uno solo de los que me diste. También es un pequeño fragmento de la oración que Pastor nos enseñó. Y hasta el día de hoy, hermanos, es así como nuestro amado Señor Jesucristo lo hace hasta hoy. Él nos sigue guardando y protegiendo. No es librándonos de las pruebas y muchas veces del sufrimiento, porque eso es parte de la cruz, sino que Él nos protege y nos libra del engaño del enemigo, de nosotros mismos, de nuestro pecado. Todo esto es posible por medio de su gran amor derramado en la cruz. Lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo fue un acto de amor incomparable e inigualable. Nadie, pero absolutamente nadie puede volver a hacer lo que Él ya hizo por su iglesia, por nosotros. Como dice su palabra, en Él todo consumado es. Así que en este día, con gozo, con alegría, les invito a que podamos exaltar, glorificar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando cantamos alabanza, declaramos muchas verdades de su evangelio. Así que les invito a que cantemos con el entendimiento también en esta mañana. Así que alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Ahí donde usted está, si está con su esposo, con su esposa, con su hijo, con sus hermanos, o quizás solo en compañía de nuestro Señor en este día. Levante sus manos con libertad y alabemos a nuestro Señor. Que toda la gloria en este día, toda la honra que podamos dar, sea solo para nuestro Señor. Es tu amor y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta, celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor, inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia, estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté, tu amor es eterno. Tu amor es perfecto,
Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor, tu misericordia, oh Dios, oh. Celebraré tu amor, tu misericordia, oh Dios, oh. Celebraré tu amor, tu misericordia, oh Dios, oh. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Tu amor es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca y sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, como me levanta. Cuando me rodea, me sostienes Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es sorprendente, vital y diferente, que va en aumento muy dentro de mí. Y cuando estoy contigo, tu bondad me llena. Siento que un canto se levanta en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. 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 Aleluya,
aleluya, aleluya, tu amor me hace cantar. Gloria y honra, tu
está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. El cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. El poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes otra parte de la Escritura, y está en el Salmo 136. Aquí nos habla de la misericordia de Dios, que está en tantas cosas en nuestra vida diaria y a veces no la vemos. Así que, bueno, es un poco largo, yo no lo voy a leer todo, solo un fragmento del Salmo 136. Dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que enseñorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que enseñorearan en la noche, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Alabamos la misericordia de nuestro Señor en este día. Cada mañana que usted abre sus ojos y se puede levantar y tomar conciencia de que nuestro Señor está con nosotros, de que Él es el que dirige nuestros pasos, de quien es Él quien tiene el control de todas las cosas, en el poder descansar incluso en aquello, vemos la misericordia de Dios para con nosotros. Él nos ayuda a confiar en Él. Así que les invito a que sigamos alabando a nuestro Señor. Exaltemos su misericordia. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, me sostienes por tu gran fidelidad, me sostienes por tu gran fidelidad. Amén, gloria al Señor. Qué hermoso tiempo de alabanza y de adoración hemos tenido. Hemos podido cantar a nuestro Dios, entregar desde nuestro corazón gratitud, reconocimiento a quien es Dios, nuestro Salvador amado, a quien cantamos en este día, nuestro Padre amado, quien nos ha dado todo lo que nosotros somos y tenemos. Así que quiero dar gracias también al Señor por nuestros hermanos que semana a semana también nos ministran y sirven a la iglesia y por supuesto también honran a Dios con su vida a través de la interpretación de estos cánticos tan preciosos
que nos conectan con Dios, ¿no? Y que nos ayudan a proclamar las grandezas de nuestro Señor. Así que damos gracias a Dios por eso. Y también quiero invitarte a que podamos adorar al Señor a través de la exposición de su palabra, que podamos en este día seguir profundizando en el Evangelio de Juan. Estamos ya en el capítulo 18 y doy gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado y hemos podido semana a semana encontrar verdades maravillosas que han hablado a nuestros corazones, que nos han hecho entender cosas que necesitábamos escuchar, que nos han animado, que nos han levantado, que nos han también consolado en los momentos que hemos necesitado de aquello. Y en este día quiero invitarte a que oremos al Señor, porque sin duda creo que Dios una vez más va a hablar a nuestros corazones. Así que quiero, por supuesto, pedirle a Dios que en su soberanía Él nos ayude, ¿no? En la debilidad en la que tenemos todos, yo como predicador y usted también hoy como alguien que va a escuchar, ¿cierto?, el sermón de la palabra del Señor, que todos nosotros podamos ser orientados y ayudados por nuestro amado Padre y nuestro Señor por medio de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, por la maravillosa oportunidad que tenemos, Señor, de poder predicar y escuchar tu palabra maravillosa. Señor, gracias porque en tu palabra están escondidos los tesoros más grandes que un ser humano puede recibir, que es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, Señor, a través de revelarte tú, Señor, a través de las Escrituras, revelar tus propósitos, Señor, y también como un espejo mostrar nuestro corazón, nuestra vida y la necesidad que tenemos cada día de buscarte a ti, Señor, y depender de ti en todo este proceso de la vida, en nuestra santificación, Señor, y por supuesto ante las necesidades y debilidades que tenemos hoy, Señor. Yo te quiero rogar que me acompañes en la predicación, que me guíes, que llenes mi boca, Señor, con tus palabras, que tu presencia y el denuedo que tú das, Señor, pueda estar hoy en mi vida, Señor. Yo soy un hombre que necesita tanto de ti, Señor. Y sin duda, Padre, no podría hacer esto si tú no estuvieras detrás de todo este trabajo y este servicio, Señor. Usa tu palabra, Señor, para hablar a los corazones. Usa tu palabra perfecta para hablar, Señor, a los corazones que hoy necesitan de ti, Señor. Padre, y todos nos queremos acercar como personas necesitadas. Yo te doy las gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre, como iglesia tuya. Y quiero pedirte también de manera especial por aquellos que no te conocen y que pudieran hoy escuchar este mensaje. Padre, te ruego que también hables a sus corazones y les puedas dar vida y vida en abundancia. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante entonces, hermanos, con esta serie de enseñanzas titulada Crea, proclame y viva a Cristo. Hoy estamos en la enseñanza 24 del Evangelio de Juan y vamos a estudiar Juan capítulo 18 desde el versículo 1 al 27. Es un momento precioso, un clímax en la historia de Cristo, es un momento desafiante, es un momento crítico que también vamos a mirar antes del martirio. Y quiero invitarte a que con mucha humildad nos acerquemos al Señor, leamos las Escrituras y que esta palabra de Dios preciosa nos hable. Vamos a leer los primeros 12 versículos de Juan capítulo 18. Por favor, busquen su Biblia, espero la tenga ahí a mano. Siempre lo he dicho en la iglesia que los cristianos siempre andan con Biblia, ¿no? Así que si no tiene usted una Biblia, busque ahí a un cristiano al lado suyo que probablemente tenga una Biblia, ¿ah? Así que por favor, busquen el texto, mírelo directamente, léalo junto conmigo en esta mañana y que Dios pueda hablar directamente a su corazón también, solamente aquí leyendo el texto, ¿no? Porque Dios es capaz de hablarle a su corazón, sin duda, cada vez que usted lee las Escrituras. Dice así, entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos,
Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, las desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Esta es la preciosa palabra del Señor. Este es un momento importante en la narrativa, en el clímax de las horas previas al martirio y crucifixión de nuestro Señor. Se están desencadenando sucesos que apuntan y aceleran este proceso de captura de nuestro Señor. Era el momento de atravesar el valle del Cedrón, de adentrarse en el valle del Monte de los Olivos en busca de un lugar habitual para nuestro Señor Jesús, que era ese lugar en Getsemaní donde Él oraba y pasaba mucho tiempo buscando conectarse con el Padre, ¿no? Y antes de enfrentarse con su enemigo, ¿no? Antes de ir al martirio, a ese clímax final, nuestro Señor quiso contemplar el rostro del Padre. Y qué importante enseñanza eso nos deja, porque cuando la vida presenta situaciones difíciles, antes de ir a enfrentar las situaciones difíciles, el mejor lugar donde tú y yo podemos estar es a los pies de nuestro Dios, a los pies de Cristo, en oración, buscando sabiduría y fortaleza espiritual que todos necesitamos. Nuestro Señor en ese momento se había alejado de la multitud, se había alejado de toda esa vorágine que venía desarrollando en su ministerio. Estaba un tiempo precioso con sus discípulos, pero en este momento incluso deja a los discípulos para encontrarse a solas con el Padre. A veces tú y yo tenemos que dejar de ir a tantas personas, dejar de ir y salir un poco de esta acelerada vida, incluso de muchos decires y venires, de cosas, de situaciones, de consejos de aquí y de allá, y meternos con el Señor. Eso es lo que Cristo hizo en aquel momento, un momento desafiante para su vida. Y nosotros lo que hemos visto en todos estos capítulos, ¿no? Que este ministerio ahora privado de Jesús está llegando al fin para enfrentar el martirio, el clímax de la historia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, antes de enfrentar el martirio y el sacrificio, Él invierte un gran tiempo de oración y clamor. Jesús no intenta esconderse de sus enemigos, Él no está escapando de sus enemigos. No, Él está yendo al lugar preciso donde Él necesita estar con Dios para también llegar al punto de convicción absoluta y enfrentar lo que Él viene con toda claridad a enfrentar. Nuestro Señor siempre ha dicho: se acercaba la hora, todavía no es el tiempo, pero ahora es la hora donde el Hijo de Dios debe ser entregado. Y si nos damos cuenta en este contexto, los romanos toman un rol importante, ¿no? A pesar de que Juan no detalla tantos aspectos, aparecen aquí en la escena los romanos. Y también hay un registro distinto a lo que aparece en el resto de los sinópticos, porque en el resto de los sinópticos Getsemaní es bien detallado. En el Evangelio de Juan no se expresa con tanto detalle lo que sucede en Getsemaní, porque lo que pretende Juan no es mostrar la debilidad de Cristo y esa pasión en Getsemaní, sino mostrar la gloria de Cristo. Acuérdese, Juan está apuntando a mostrar a Jesús y que las personas crean en Jesús como el Mesías, alguien divino, y creyendo en Él las personas puedan tener vida eterna. Entonces vamos a ver en este día y leer y seguir leyendo
en la medida que avancemos en la predicación hasta el versículo 27. Pero he definido 3 puntos importantes que me gustaría que notáramos. Uno es el arresto de Jesús entre el versículo 1 y el versículo 12 que acabamos de leer. Vamos también a hablar del juicio religioso que se nombra y se detallan algunos aspectos en el versículo 13 y 14 y luego en el 19 al 24. Pero también vamos a hablar y vamos a mirar el texto en cuanto a la negación de Pedro entre el versículo 15 y el 18 y se conecta al final entre el versículo 25 y versículo 27. Así que vamos a ver estos 3 puntos: el arresto de Jesús, el juicio religioso de Cristo nuestro Señor, en las condiciones que este fue dado, ¿cierto? Y la negación de Pedro, que es muy conocida probablemente por todos nosotros, pero sin duda algo tiene que enseñarnos también el Señor en esta mañana. Así que cuando vemos entonces el arresto de Jesús, que es la primera sección que me gustaría que estudiáramos, estos 12 primeros versículos que ya hemos leído, y damos una primera mirada, hay cosas que yo creo que son interesantes de notar en cuanto a todo este arresto de Jesús. Estos 12 versículos se notan algunas cosas que son bien interesantes. Primero, que el texto del 1 al 4 nos está mostrando el valor supremo de Cristo. O sea, la exaltación de Cristo, la gloria de Cristo, las características de nuestro Señor son bastante evidentes aquí en estos primeros 12 versículos. Primero, como decía, el valor supremo. Él es valiente, no es una persona temerosa. Nuestro Señor fue muy valiente. Dice la Escritura en el verso 4, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, Él va y se acerca, Él va a enfrentar, Él no arranca, Él va a enfrentar la voluntad del Padre. Y eso muestra la valentía de Jesús. Luego, desde la mitad del versículo 4 hasta el versículo 6, podemos notar el poder supremo de Cristo. Si usted notó en la lectura que acabamos de hacer, cuando Él dijo, yo soy, las personas retrocedieron y cayeron a tierra. El yo soy es el nombre de Dios, que es muy notorio en el Antiguo Testamento. El gran yo soy, el Yahvé del Antiguo Testamento, encarnado. Aquí es Dios, Dios encarnado, manifestado. Y cuando Él dijo, yo soy, ellos cayeron de espalda, retrocedieron y cayeron al suelo por el poder de quién es Cristo. O sea, se está mostrando el supremo poder, la supremacía de Cristo también aquí en la tierra. Se está mostrando un destello de la gloria de Dios. Otro elemento relevante de Cristo que también podemos ver aquí en estos 12 versículos en una mirada general es el amor supremo de Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor es un Dios amoroso que ama profundamente. Fíjese que Él dice, de los que me diste, yo no perdí ninguno. Y esa promesa, ese compromiso, Él lo está cumpliendo. Él quiere además proteger a sus discípulos. Él quiere pagar el precio. Él quiere entregarse, pero que sus discípulos no sufran el castigo en lugar de Él. Pero además vemos la suprema obediencia de Cristo. En el verso 10, ¿cierto? El Señor dice, la copa que el Padre me ha dado, cuando reprende a Pedro, ¿no la he de beber? Él dice, pero por supuesto, voy a obedecer al Padre, lo que el Padre ha determinado. ¿Cómo no lo voy a enfrentar? Entonces, cuando Juan habla en estos 12 versículos, creo que es un resumen muy claro y notorio de lo que él está hablando en toda la Escritura, mostrar a Cristo. El Evangelio de Juan exalta a Cristo, muestra a Cristo, eleva la gloria del Señor para que creyendo en Él, tú y yo podamos tener vida eterna. Entonces, si miramos el contexto, llegó la hora. Llegó esa hora, Jesús lo sabía muy bien, Él no estaba entonces rehuyendo el mensaje. Y en este clímax, donde los discípulos lo abandonarían, donde Pedro le negaría, donde sus interrogadores lo presionarían, donde lo castigarían, donde lo humillarían, lo insultarían, lo escupirían, lo golpearían y lo condenarían a muerte, hermanos. Y un grupo de religiosos blasfemos lo mandaría a la cruz. Nuestro Señor, con toda valentía, era aquel Dios amoroso, sabio, que estaba enfrentando y desarrollando el propio plan salvador, redentor para nosotros los pecadores. Así que es bien interesante porque tanto los enemigos como los propios discípulos no tenían claro, tenían ideas distorsionadas de quién era Jesús. Los enemigos, ¿qué pensaban? ¿Qué pensaban todos los enemigos de Cristo? Que Él era un impostor, que Jesús era un blasfemo porque hacía cosas en contra supuestamente de lo que ellos entendían la ley, ¿cierto? Y también porque Él reclamaba el título de Mesías. Pero también los discípulos no tenían una idea
clara, ¿no? Para ellos, este Mesías era el Mesías político que los iba a liberar de la opresión romana, de toda esta fuerza imperialista que tenía subyugado al pueblo de Israel y colocaría, ¿cierto?, al pueblo judío en una situación privilegiada en el mundo. O sea, la idea distorsionada de Cristo, de los perseguidores, pero también de sus discípulos, es algo muy notorio a esta altura del texto. Yo creo que eso es importante notar, porque lamentablemente todavía muchas personas que se llaman cristianos incluso, que se dicen cristianos evangélicos, tienen una idea distorsionada de Dios. Algunos ven a Dios solamente como ese padre bonachón que les aguanta todos sus pecados y que no pasa nada, ¿no? Y que podemos abusar de la gracia de Dios. Otros lo ven como una fuente de riqueza, como aquel Dios que les va a suplir todas sus necesidades y que Dios existe para suplir sus necesidades. Pero no están viendo las características reales bíblicas de Dios. Hasta este minuto, los discípulos y también sus enemigos no estaban entendiendo quién era Jesús. Sin embargo, a pesar de todo este ataque, todo este error, toda esta distorsión que estaba sucediendo en ese momento, Jesús mostró humildad. Qué hermoso. Frente a la multitud, Él fue humilde. Él mostró no solo a la multitud de gente que le perseguía, sino a sus propios discípulos, que todo lo que ahí estaba sucediendo incluso era algo que estaba preparado, era algo que el Padre había determinado. Él humildemente les está diciendo que este es el plan de Dios manifestado para el mundo. Todo lo que estaba sucediendo aquí estaba siendo desarrollado para que se cumpliesen las Escrituras. Es muy interesante que Marcos capítulo 14, que da muchos detalles sobre el evento de todo este proceso de nuestro Señor, en el capítulo 14, verso 49 dice así: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Gloria a Dios. Todas las etapas del viaje de nuestro Señor, desde Getsemaní hasta el Calvario, eran partes de este plan, hermanos. Fueron predichas todas estas cosas siglos antes que Jesús viniera al mundo. Todo este proceso entre Getsemaní y también la cruz del Calvario estaba predicho. Si usted estudia en casa, yo le invito a que lea el Salmo 22, estudie el Salmo 22, ese salmo mesiánico, o estudie Isaías 53, observe cómo los profetas, cómo el salmista, hermanos, estaban anunciando este martirio. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo no es un mártir, sino Él es un sacrificio voluntario y una obediente respuesta a la voluntad del Padre. ¿Cuánto eso nos tiene que enseñar a nosotros, no? Cómo nosotros tenemos que vivir una vida sacrificial, honrando a nuestro Señor en todo, hermanos queridos. Por supuesto, Dios nos da mucho bienestar, pero hermanos, cuando la voluntad de Dios nos está planteando incluso sacrificar nuestras vidas por otros, sacrificar nuestras vidas por Cristo, el Señor es nuestro hermoso y gran ejemplo de vida. Se nos entrega entonces una gran descripción de Cristo. Se nos revela que viene la hora de la pasión. Se nos revela que Jesús es arrestado y entregado, como se observa aquí en el capítulo 18, versos 4 al 6, ¿no? Ahora, algo también sorprendente que quiero que notemos a modo introductorio en todo este aspecto de los primeros 12 versículos, y que es bien interesante, que en toda esta escena tan desordenada, donde los perseguidores están conflictuados, organizando cosas, urdiendo una trama de martirio para Cristo, y los discípulos con dudas, con inquietudes, con desafíos internos, con gran crisis emocional, Jesús es el único oasis de serenidad. Por eso, hermano, hermana, si usted un día está en dificultades, si usted un día su corazón da vuelta, su mente no puede contener la desesperanza y la tristeza o la ansiedad, hermano, el único lugar donde realmente usted va a encontrar serenidad es en Dios. No va a encontrar otro lugar más calmo y de paz que estar en la presencia de Dios. No es un lugar de vacaciones. No es un lugar allá arriba en las montañas solo. No, el lugar donde usted va a encontrar verdadera paz, verdadera serenidad, es cuando usted está conectado con el Señor. Nuestro Señor, en toda esta alborotada situación, Él era un oasis de sanidad. Qué hermoso
llamado, qué atención más interesante tenemos que obrar, ¿cierto?, respecto de esta maravillosa realidad de que nuestro Señor Jesucristo es paz para nosotros cuando estamos también atormentados. Él es la paz, Él es la paz para nosotros, hermanos queridos. Así que, ¿qué más podemos notar aquí en el texto? Que Él había peleado la mejor de las batallas, no en ese momento cuando iba a ser arrestado. Su gran batalla, la batalla de Cristo, no era con los soldados romanos, no era con los sacerdotes. Su batalla fue de rodillas en oración. Su batalla fue en el huerto de Getsemaní. Ahora, por esa batalla en oración en Getsemaní, Él estaba recibiendo y experimentando paz. Él estaba convencido en este momento de hacer la voluntad de Dios. Por eso aprendamos de esto también, hermanos. Nuestra paz viene de Dios, no viene de las circunstancias, no viene de la ausencia de problemas. Nuestra paz viene de Dios, no de pensar en los problemas, no de encontrar nosotros una salida al problema, sino de exponer nuestras causas al Señor, confiar en Él, hermanos queridos, y hacer su voluntad. Y eso es lo que el Cristo, nuestro Señor, como el Hijo, estaba haciendo. Él enfrentó su lucha en la presencia del Padre, en oración, ungido por el Espíritu Santo, socorrido por Dios en ese momento. Y cuando esa fe y convicción fue absoluta y la decisión de su corazón, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, en ese momento, como un pedernal, con una cara clara, con una determinación absoluta, Él enfrentó las dificultades que tendría que enfrentar. Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra, porque nos alienta a saber que nuestro Señor vivió este proceso por nosotros, pero al mismo tiempo nos está dejando una senda, una manera de enfrentar la vida, una manera de enfrentar los problemas. Gracias a Dios por Cristo, que no tenemos que ir a una cruz hoy día. Ahora, si así Dios lo determinara, Dios nos dará la convicción, la fuerza en nuestro corazón para enfrentar los momentos tan difíciles que pudiéramos llegar a enfrentar. Dios así no lo quiera, mas si Dios así lo permitiera, damos gracias a Dios porque en todo Él está con nosotros. Lo que entonces Juan está mostrando en este texto, hermanos queridos, no está describiendo la agonía de Cristo en Getsemaní, porque no era el objetivo de mostrar a Cristo de esa manera. Él quería mostrarlo como superior a los demás, superior a sus enemigos, en la gloria de Cristo. Ahora, ¿qué otras cosas nos muestran estos primeros 12 versículos que yo creo que son importantes? Cuando leemos el verso 1, dice, y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Se nos muestra entonces este momento de Getsemaní sin relatarlo tan abiertamente como lo hacen los otros evangelios, y que claramente ha despertado mucha inquietud a lo largo de la historia, grandes estudios y profundizaciones por este padecimiento de Cristo ahí en Getsemaní. ¿Qué es lo que notamos? Ese sacrificio total, esa determinación total, esa completa obediencia al Padre. Yo creo que eso es algo que debemos mirar con detención. Y quiero animarte a que mires eso, cómo nosotros podemos imitar a Cristo en esta determinación de obedecer la palabra de Dios. El infierno sobre Cristo vino ahí en Getsemaní. La presión más grande vino ahí en Getsemaní. Y qué hermoso porque Él venció en Getsemaní. Si usted recuerda lo que estaba sucediendo aquí en Getsemaní, en ese texto, qué interesante porque allá en Edén, un hombre perdió todo y perdió la batalla en un huerto. Pero aquí en un huerto, en el Monte de los Olivos, ahí en ese sector, en Getsemaní, nuestro Señor en ese huerto estaba ganando la batalla. Gloria al Señor. Getsemaní significa prensa de aceite. Usted ya sabe, se imagina lo que significa eso, ¿no? Apretar las aceitunas, estrujar las aceitunas para sacar su aceite. En Getsemaní, nuestro Señor fue presionado hasta lo sumo, hasta sudar gotas de sangre, como registran los evangelios. Pero en ese momento Él venció. Gloria a Dios. Esto nos muestra el camino para enfrentar los problemas. Nuestro camino de enfrentar los problemas no es ir a pelear batallas, no es enfrentar a los opresores. Nuestro camino de vencer está a los pies de Dios en oración. En ese momento nuestro Señor fue presionado hasta lo sumo. Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos muestra de manera tan hermosa
pero tan clara también y tan desafiante este proceso tan intenso de oración de nuestro Señor. Lo dice así el texto. Y Cristo en los días de su carne, cuando Él estuvo aquí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, dice la Biblia, y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¡Wow! Allí es donde Él libra la batalla más titánica de la humanidad, una batalla de sudor de sangre, hermanos. ¡Qué tremendo! Allí el Dios eterno, el Hijo encarnado, pasó al frente y se dispuso a enfrentar los desafíos y el martirio que tendría que enfrentar. Allí el Hijo bendito de Dios se rindió incondicionalmente a la voluntad del Padre de redimir mediante la cruz a nosotros los pecadores. Hermanos, esto es maravilloso. En estos momentos nosotros estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros, no solo en la cruz, sino en todo este proceso tan duro, pero tan intenso también que el Señor tuvo que sufrir por nosotros, hermanos queridos. Allí como Adán cometió un pecado en el Edén, aquí Cristo cumplió la voluntad del Padre en ese huerto. Y qué hermoso, porque al final de los tiempos el Señor hará nueva tierra, Él hará un nuevo jardín, un nuevo lugar donde nosotros podremos habitar con Él. Entonces, cuando Jesús sale del aposento alto, cuando el Señor sale de este aposento, Él no estaba escapando hacia un huerto, sino que Él estaba justamente encaminándose a enfrentar los momentos decisivos de su obra aquí en la tierra. Son momentos planeados, hermanos, no son momentos al azar. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuestro Señor está cumpliendo en este momento algo que está determinado allá en el principio de todo. El Padre le había dado la misión de morir en lugar de los pecadores y Él mismo había querido venir voluntariamente. Gracias, Señor. Gracias por eso. ¿Qué más nos muestra el texto? También nos muestra a este traidor ingrato, ¿no? Judas, al cual hemos detallado en algunas otras predicaciones tiempo atrás, pero aquí entre el verso 2 y el verso 9 se muestran varias cosas que son bien fuertes, bien desafiantes respecto del corazón de Judas. Judas Iscariote, aunque apóstol, nunca se convirtió, hermanos, nunca se convirtió. Él era, como lo dice la propia Escritura, ¿no? Jesús refiriéndolo, era un diablo, era un ladrón, era un traidor. Qué impresionante que en las propias filas de aquellos discípulos que seguían a Cristo estaba Judas Iscariote. Por codicia, hermanos, por ser codicioso, entregó a Jesús por miserables 30 monedas de plata. Ahora, en esta turba que se acerca a encontrarse con Jesús, Él lideraba todo este planteamiento, toda esta trama tan terrible que estaban urdiendo junto con el sumo sacerdote y muchas autoridades religiosas y políticas de la época. Judas Iscariote simplemente, hermanos queridos, es el ejemplo de una persona que acaricia el pecado de manera habitual, lo acaricia, lo guarda en su corazón, no confiesa el pecado, cede ante una mala pasión, se triangula el momento exacto para que esa pasión desborde en su corazón, incluso a pesar de todas las advertencias, a pesar de la luz que estaba en torno a él, hermanos queridos, esa luz nunca entró profundamente en su corazón y llevó a este hombre a entregar a Cristo frente a sus acusadores. Judas Iscariote, hermanos queridos, está acompañando a los oficiales. De hecho, la Escritura nos está diciendo que es una compañía de soldados. Estamos hablando de cerca de 1000 hombres. En una compañía de soldados romanos estamos hablando de 760 soldados a pie y 240 en caballería. Hermanos, ellos fueron con un destacamento de gente, hermanos, destacamento de soldados. ¿Y por qué motivo? Porque habían temores, ¿no?, de las autoridades religiosas de que la captura de Jesús frente a esta gran convocatoria que Cristo tenía generara una gran revuelta. Hermanos, mandaron probablemente cerca de 1000 soldados romanos a apresar a Cristo. Pero qué hermoso, porque lejos de dejarse intimidar nuestro Señor por esta multitud de gente que viene a arrestarlo, Él revela su majestad. Él revela su majestad. Él está plenamente convencido y en control de ese momento, hermanos.
Jesús deja claro que no son sus enemigos quienes controlan todo este evento. No son los enemigos de Cristo quienes manejan la historia. Jesús no está siendo arrestado. Nuestro Señor, Él se está entregando a sus acusadores, a todas estas personas que vienen a encontrarse y a maltratarlo y a escupirlo y a apresarlo, hermanos queridos. Gloria a Dios por eso, porque nuestro Señor Jesucristo está determinado a tomar la copa que el Padre le había dado. Él dijo en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, cuando Pedro reacciona, él dice: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Gloria a Dios porque Él la bebió. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor porque Él bebió esa copa en lugar de nosotros. Gracias, Señor. Judas era un hombre ingrato. Judas era un hombre realmente ingrato. Estuvo con los 12, caminó con ellos, escuchó las enseñanzas de Jesús, vio sus milagros, hermanos queridos. Fue amado, hermanos, fue amado por Cristo, disfrutó de grandes privilegios a través de este tiempo que estuvo con el Mesías. Estuvo escuchando todas las exhortaciones, todas las manifestaciones. Jesús incluso lavó los pies de Judas, hermanos. Lavó los pies de Judas, estuvo en la mesa de comunión con él. Pero Judas fue vencido por el pecado. Hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Y esto abrió la brecha en el caso de Judas para que el corazón fuera absolutamente desbordado por el pecado y Satanás entró en él y lo llevó bajo su control, incluso a la muerte. Judas, además de ser un hombre ingrato, fue un hombre traidor, como lo muestra claramente las Escrituras. El traidor parecía inofensivo, sin embargo era un lobo con piel de oveja. Hermanos, a veces hay personas así. Dios nos ayude a poder identificar, para ser cuidadosos con personas que son lobos con piel de oveja, falsos profetas, falsos maestros que entran en la grey para arrebatar a la grey, a las ovejas del pastor de los pastores. Hermanos, Judas en esta historia entrega a Jesús y se convierte en el traidor más grande de todos los tiempos. Qué tremendo, hermanos, porque este fue un hombre que además era un engañador. Y qué increíble, porque él dijo: al que yo besare, ¿no? Cuando muestra Marcos 14, verso 44, habla de que Judas planificó esto con los hombres que querían apresarlo, con los sacerdotes y las autoridades. Dijo: al hombre que yo besare, ese es, prendedle, dice el texto, y llevarle con seguridad. O sea, él iba a marcar a nuestro Señor. Ahora, lo que nos muestra el texto entonces es que Jesús no estaba cayendo en una trampa que él no supiera, ¿no? Nuestro Señor sabía lo que venía. Para esta hora él había llegado. Pero sin embargo, la Escritura no encubre la hipocresía que tiene Judas. Fue con un beso, hermanos, con un beso que él entrega al Señor. Ahora, es bien interesante cuando uno nota las palabras en el original, porque cuando Judas planifica esto, él usa una palabra, cuando dice que él lo va a besar, usa la palabra que es philein, que significa un beso en términos muy comunes. Sin embargo, cuando la Biblia hace referencia, la narrativa de Juan hace referencia al beso que Judas da en este contexto, usa otra palabra, usa una palabra que se llama kataphilein, y esto es un beso de modo intensivo, apasionado, que es como un amante besa a su amada, hermanos. Entonces, este beso no era un cualquier beso común, es como cuando uno saluda de un beso en la cara. Este era un beso intenso, un beso apasionado y un beso prolongado, con la idea de marcar con toda claridad quién era Jesús. Se quedó pegado en su rostro, besándolo con mayor intensidad y más tiempo, para que pudieran identificar. Qué tremendo, hermanos, qué impresionante. Por eso Jesús, ahí en Lucas 22:48, le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esa frase probablemente detonó en su corazón una marcha fúnebre, un remordimiento que lamentablemente fue estéril, porque ese remordimiento no le alcanzó para arrepentirse y creer realmente en Cristo Jesús. Fue el acto más infame cometido, porque Judas eligió la más sagrada de las noches, hermanos, la Pascua,
eligió el lugar más sagrado de devoción de Cristo, ahí donde nuestro Señor oraba. Hermanos, y además eligió el símbolo más sagrado, un beso. Hermanos, esto es de destacar para que no se vaya a pensar que no hay responsabilidades en la acción moral de Judas frente a esto que estaba él realizando. ¿Qué más nos muestra el texto, no? Esta turba grande, fuerte, armada, esta gran tropa que venía a buscar a nuestro Señor. Entonces, esto estaba absolutamente preparado. Y claramente, ¿no? Todas estas autoridades, ellos ya venían tramando esto mucho antes. Ellos ya querían matar a Jesús. La Escritura lo deja en claro en varios versículos en los evangelios, ¿no? Y por eso preparan una gran turba. En Marcos 14:43 dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, todos ordenados, todos alineados con una meta, matar a Cristo nuestro Señor. Entonces, el hecho de que las tropas romanas estuvieran ahí, hablan de que era el policía del templo, ¿no? Más toda esta guardia que tenían para cuidar el templo, prueba que todas estas autoridades judías estaban urdiendo este plan con una posibilidad de resistencia armada, ¿no? Que tratara de liberar a Cristo. Entonces, Jesús, hermanos amados, se enfrenta solo a sus enemigos. Sufre con las manos, en las manos de ellos, ¿cierto? Solo Él entrega su vida. Nuestro Señor y Salvador nunca estuvo realmente acompañado porque al final todos le dejaron. Ahora, ¿por qué nuestro Señor enfrentó solo esto? Para que nosotros nunca estemos solos. Para que no estemos solos y para que Él pudiera ir al cielo y enviar al Consolador, al Paracleto, que estuviera siempre con nosotros. Él pasó solo esto, hermanos, para que nosotros jamás estuviéramos solos. Hermanos, es impresionante y al mismo tiempo contradictorio, hermanos, que los corazones corruptos por el pecado actuaran de esta manera. Antorchas y linternas, hermanos, estaban buscando a la luz del mundo. Espadas y garrotes venían a someter al príncipe de paz. Qué increíble, hermanos, la situación que nosotros podemos ver aquí en este texto. Pero también la Escritura nos muestra, ¿cierto?, este coraje erróneo de Pedro. Esta reacción, el verso 10 y 11 dice así. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro quería cumplir su promesa, claramente, ¿no? Aquella promesa que él dijo, Señor, yo voy a ir contigo donde sea, a la cárcel incluso, aunque tenga que morir. Pero lamentablemente, Pedro estaba librando la batalla equivocada. Pedro estaba con el arma equivocada, en el momento equivocado y con la motivación equivocada, hermano. Vuelvo a repetir, porque esto es importante para nosotros. Pedro libra una batalla equivocada, con el arma equivocada, en el momento equivocado y con la motivación equivocada, hermanos. Esto es tremendo porque esto no era una lucha de medir fuerzas. El Jesús, nuestro Señor, tiene un plan diferente. Y Él dice, no es hora de que yo beba la copa. No la voy a beber, la copa que el Padre me ha dado. Ahora, ¿qué era esa copa? Esa copa, hermanos queridos, no era meramente la muerte física, sino la muerte que sufriría cargando nuestros pecados sobre sí mismo. El juicio de Dios, la ira de Dios sería cargada sobre Él porque Él sería el objeto de la justicia de Dios, hermanos queridos. La ira caería sobre Cristo y Él pagaría por todos nuestros pecados. Esa es la copa que Él tendría que vivir. Por eso es lamentable porque Pedro hizo esta tontería de atacar físicamente con una espada a Malco. Nuestro Señor hace un milagro ahí maravilloso, ¿no? Pero Él nos recuerda entonces, así como Pablo lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha y nuestras armas no tienen que ser las armas que destruyen y matan el cuerpo. Nuestra batalla es espiritual, hermanos queridos. Como lo dice 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra pelea no es carnal, hermanos. Eso es lo que el texto está diciendo.
El verso 4 agrega, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son carnales. Ahora, ¿a qué fortaleza se refiere? Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pedro luchó contra el enemigo equivocado, con el arma equivocada, por la razón equivocada y obtuvo un resultado equivocado, hermanos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque tenemos que aprender, tenemos que tener cuidado con nuestras reacciones, evaluar en oración, hermanos queridos, contra quién realmente estamos peleando. ¿Por qué estamos peleando? ¿Cuáles son las armas que estamos utilizando para pelear esta pelea que estamos haciendo? Y también si los motivos que tenemos son los correctos o no. Necesitamos reflexionar, porque la Biblia es clara en decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y a veces nos enfrentamos en batalla entre las personas, dentro del matrimonio, sin entender que aquí detrás hay una gran batalla espiritual. Y tenemos que mirar nuestros corazones, mirar las armas que estamos utilizando y los motivos que tenemos. ¿Son motivos que buscan glorificar a Dios o son motivos egoístas? Las armas que tenemos buscan destruir al otro o traer luz a la persona que necesitamos traer luz, hermanos queridos. Necesitamos mirar esto, amén. Necesitamos mirar. Cristo nos enseña en este texto inspirado, ¿no? ¿Cuál es la verdadera batalla que el pueblo de Dios tiene que dar? La verdadera batalla del pueblo de Dios es espiritual. Mucho de eso se gana de rodillas, hermanos. Y cuando tenemos que interactuar con las personas, tenemos que hacerlo con las armas correctas, con la motivación correcta, hermanos queridos, por supuesto, y en el momento correcto, y entender quién es el enemigo. Nuestro enemigo no son las personas, nuestro enemigo es Satanás, el diablo, que está detrás de todo lo que este mundo está tratando de hacer. Por eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que ilumina nuestro andar, nuestro actuar diario. Pero queda además, y por último en esta sección de los primeros 12 versículos del arresto de Cristo, vamos a ver, es esta rendición voluntaria. El verso 12 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y nos damos cuenta entonces que no necesitaron la fuerza, porque nuestro Señor se entregó absolutamente en humildad. Ellos pensaron, ¿no?, que lo habían capturado. Sin embargo, simplemente se estaba cumpliendo el plan soberano de nuestro amado Dios y Señor. El segundo punto de esta enseñanza, quiero que analicemos y pedirte que me acompañes a analizar este juicio religioso. Y vamos a leer el verso 13 y 14 y también el verso 19 al 24. Versos 13 y 14 dice así. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Versos 19 al 24 dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Qué impresionante, ¿no? Las circunstancias, estamos avanzando en la intensificación del mal sobre Cristo a través de estas autoridades engañosas. Y la Biblia nos muestra que estas autoridades habían decidido matar a Cristo mucho antes del interrogatorio. El capítulo 11, versos 47 al 53 nos narra esa circunstancia. En Marcos capítulo 14 usted también va a encontrar esta decisión previa. Esto era solo un montaje. La decisión ya estaba tomada. Habían planeado que después de la fiesta era un momento importante, pero para evitar, ¿cierto?, una revuelta. Sin embargo, la actitud de Judas de entregarlo deliberadamente aceleró
y, por supuesto, intensificó todas las gestiones para tomar preso a Cristo Jesús. Por lo tanto, este proceso sobre nuestro Señor Jesucristo no fue nada más que un simulacro de justicia, un simulacro, de principio a fin, un simulacro de justicia, ya que ellos tenían otro propósito, pero necesitaban dar apariencia de legalidad a todo este delito que ellos estaban cometiendo y que tenían predeterminado, hermanos. Las leyes, y esto es bien interesante e importante conocerlo, las leyes no permitían al Sanedrín interrogar a un preso durante la noche. Eso estaba dentro de las leyes. Tampoco podían hacerlo el día antes de un sábado o de una fiesta, y todas las sesiones de este tipo estaban absolutamente prohibidas por la ley. Nadie podía ser condenado excepto por el testimonio de 2 testigos, pero ellos tomaron testigos falsos. El anuncio de la pena de muerte incluso solo podía hacerse un día después de todo el proceso. Hermanos, no se podía llevar a cabo ninguna condena el mismo día, pero sin embargo sentenciaron a muerte a Jesús esa misma noche, lo hicieron el día anterior, ¿cierto?, al sábado. Hermanos queridos, todo esto está contra la ley. Todo este proceso estaba inválido, hermanos. Y además, muy temprano, lo llevaron ante Pilato, hermanos queridos, y para que él fuera absolutamente partidario también de todo este proceso y validara toda esta cosa tan oscura que ellos estaban realizando. Entonces, la reunión con el Sanedrín era ilegal, ya que se realizaba de noche, el jueves en la noche, ¿cierto? Y el método utilizado también fue ilegal, ya que solo escucharon a testigos contra Jesús, testigos falsos. Por lo tanto, lo que el texto nos está mostrando, hermanos queridos, que los jueces de Jesús eran realmente corruptos. Anás, por ejemplo, era un hombre codicioso, venenoso, como una serpiente, hermanos, como lo muestra el verso 13, ¿no?, del capítulo 18. Caifás era un hombre rudo, un hombre hipócrita y tacaño, como lo muestra el capítulo 11, versos 49 al 50. Pilato era un hombre supersticioso y egoísta, que también la escritura lo muestra. Y Herodes Antipas era un hombre inmoral, ambicioso y superficial. Todos los jueces que actuaron en este proceso eran hombres sumamente corruptos. La corte judía presentó una acusación teológica contra Jesús, que fue una blasfemia supuestamente, pero también en la corte romana el cargo fue un cargo político. Lo acusaron de sedición. Esos 2 ámbitos de acusación. Entonces, en el área judía fue blasfemia y en el área romana fue sedición, que todos estos 2 tipos de acusaciones tuvo Cristo. Y, por supuesto, fue un cargo que él no había cometido. Un proceso normal tendría que ser: la víctima es detenida, ¿cierto? La víctima luego es acusada y examinada. Tienen que llamar los testigos que tienen que ser correspondientes y luego pronunciar un veredicto. Sin embargo, el Evangelio de Marcos muestra con mucha claridad que Jesús no fue culpable de los cargos, los testigos fueron falsos y además la pena de muerte fue un horrendo error judicial. Impresionante la circunstancia. Y es bueno notar estos detalles para que nos demos cuenta que a pesar de todo eso, nuestro Señor no abrió su boca. Con toda humildad, Él se presentó, salvo ese momento donde lo abofetean y Él dice: explícame, respóndeme, ¿qué es lo que yo he hecho mal? Pero además quiero notar en esta enseñanza, ¿cierto?, el tercer punto, que es la negación de Pedro. Hemos visto entonces el arresto de Jesús, hemos visto el proceso judicial, cómo lo hicieron, ¿cierto?, este juicio religioso que se conecta con un juicio político, ¿no?, a través de las autoridades romanas. Y por último, la negación de Pedro. Vamos a leer el versículo 15 al 18 y luego el versículo 25 al 27, donde se narra estas acciones de Pedro. Verso 15 al 18 y luego verso 25 al 27. Dice así: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían
encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Luego vemos el verso 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¡Wow! Qué impresionante situación, ¿no? Probablemente tú has leído más de alguna vez la negación de Pedro, pero yo creo que es importante que reflexionemos al respecto y probablemente y seguro en realidad Dios va a hablar también a nuestros corazones. La negación de Pedro, usted recordará, no ocurre sin aviso. Nuestro Señor ya le había anticipado que él fallaría en eso, que él le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Sin embargo, Pedro, a pesar de saber eso, a pesar de ser avisado por Dios, las actitudes que él tenía con anterioridad estaban realmente apuntando a un fracaso sin duda que él iba a tener. Pedro era un hombre que confiaba en sí mismo. Él pensaba que él era superior a los demás. Recuerde cómo ellos peleaban y disputaban entre ellos quién era el que tenía mayor autoridad. Durmió lamentablemente en la batalla más intensa. Cuando nuestro Señor estuvo en Getsemaní luchando la batalla en oración, él estaba durmiendo. Él no se estaba preparando en oración. Mostró coraje carnal al momento de cortar la oreja, ¿cierto?, de Malco. Sin embargo, negó a nuestro Señor con acusaciones, y no solo lo negó, sino que también los evangelios sinópticos muestran que además de negarlo 3 veces, él también incluso elevó blasfemias, como lo muestra Mateo capítulo 26, versículo 74. Pedro era un hombre ambiguo, Pedro era un hombre bien complejo en muchos sentidos, era un hombre paradójico, con fuertes contradicciones en su corazón. Él tenía de repente ataques de intensa audacia, por un lado, pero también de extrema cobardía, ¿no? Fue un hombre de altibajos, hermanos, muy similar a nosotros, hermanos, de escaladas, de subidas y de caídas, de valentía y de debilidad, de avance y retroceso. ¿No le parece algo cercano? Y yo creo que es interesante ver este proceso en la vida de Pedro porque tiene mucho de similar a las vidas nuestras, ¿no?, que necesitan tanto de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que yo creo que son importantes notar en este texto, ¿no?, respecto de Pedro y lo que él hizo y esta negación que él vivió, es que él hizo algunas cosas que nos alertan y que nosotros no debemos hacer. Primero, él estaba en un lugar equivocado. El verso 15 muestra que él se acercó, siguió a Cristo, ¿no? Dice el verso 15, y seguía a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Qué interesante porque él entra en un terreno resbaladizo. Él no tendría que haber estado ahí. Pero él insistió, se metió, él tenía contacto, tenía un conocido, pero que era pariente del sumo sacerdote, o conocido del sumo sacerdote. Y qué interesante porque justamente la decisión de estar en el lugar inapropiado le llevó a un problema con consecuencias. Nosotros tenemos que aprender de eso. Además, nos damos cuenta del tipo de amistades que él tenía que también son equivocadas. Verso 16, mas Pedro estaba afuera de la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Él está haciendo lo que el Salmo 1:1 advierte, no estar en camino de pecadores, ni sentarse ni estar ahí con los escarnecedores, no estar con las personas que no tenemos que estar. Eso es importante, el verso lo muestra, ¿no? Que él estaba en pie, él estaba ahí al lado de la gente, calentándose al fuego con ellos y escuchando lo que ellos decían, y en ese momento, escuchándolo con ellos, él es enfrentado y es llevado justamente a este proceso de negación. Además, hermanos queridos, el peligro que hay en su corazón y en mi corazón de negar a Cristo cuando estamos sometidos a las pruebas y las tentaciones. Nosotros tenemos que ser sabios en los lugares donde estamos, en los momentos donde hacemos ciertas cosas, porque estamos enfrentando cosas que a veces no estamos bien preparados y necesitamos alejar, no tentar a Dios y no enfrentarnos a tentaciones que podemos caer. Tenemos que ser muy sabios, hermanos queridos. No debemos confiar en nuestro propio corazón como lo hizo Pedro. No confiemos en nuestro corazón.
hermanos, sobre todo cuando nuestro corazón está contradiciendo a lo que Dios ha dicho con toda claridad en su palabra. Pedro lamentablemente estaba siguiendo su sabiduría, su prudencia, se metió en un lugar que no correspondía, con gente que no correspondía y fue enfrentado en su fe y el temor lo venció. Sin embargo, si él hubiera hecho lo que los demás discípulos hicieron, hubieran estado en otra posición, en otro lugar y no hubiera estado relacionándose en el momento equivocado y con las personas equivocadas, él no estaría enfrentando esta terrible realidad de su corazón. Sin embargo, nosotros sabemos que esto Dios así lo había dispuesto, él había sido advertido, mas él es responsable por no obedecer a lo que es normal, es obedecer la palabra del Señor. Amén. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta negación de 3 veces, no? Primero lo hace con la portera, en el verso 18 al 17. Una mujer identifica a Pedro y lo señala como un discípulo, ¿no? Pero él lo niega rotundamente. Pedro, a pesar de que había estado en el aposento alto con Cristo, se le había advertido aquí y que en ese momento él manifestó gran valentía, aquí se convierte en un hombre cobarde y temeroso, hermanos queridos. Pedro se creía el más fuerte entre todos los que estaban ahí. Sin embargo, en este momento se cava un abismo en su alma, un hoyo tan grande en su corazón, porque es el atacado por la cobardía, niega a Cristo y llega a un momento de gran angustia. La segunda negación fue ante el sumo sacerdote y los guardias del Sanedrín, como lo muestra el verso 18 ahí, el verso 25. Y la tercera negación es ante el sumo sacerdote, ante el siervo del sumo sacerdote, este pariente de Malco, ¿no? Y que al cual le había cortado la oreja. Entonces, además de negar a Cristo, y lo dije hace un minuto atrás, lo más tremendo es que él, además de negar a Cristo, terminó blasfemando. Su caída fue una tras otra. Esto debe alertarnos, hermanos queridos, nuestros corazones, porque cuando queremos ser fuertes, queremos nosotros ser fuertes y creer que podemos sostener las tentaciones, enfrentar las tentaciones sin la sabiduría y el poder de Dios, nosotros, hermanos, estamos realmente equivocados. Él quería ser el más fuerte y se convirtió en el más débil. Pedro quería ser claramente el mejor que los demás, sin embargo se convirtió en el peor. Quería poner su nombre allá en los lugares altos, en la pirámide, ¿no? En la cumbre de la pirámide. Sin embargo, cayó vergonzosamente al último lugar. La escritura es clara en decir, Mateo 23, capítulo 23, versículo 12, dice así: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender de la hermosura, hermanos queridos, de la humildad y lo horrible del orgullo? Creernos sabios en nuestra propia opinión, hacer las cosas a nuestra manera, no buscar la sabiduría de Dios, que nuestras pasiones y nuestras decisiones sean las que guíen, hermanos. Eso nos lleva a un fracaso tremendo. ¿Cuántas humillaciones tendremos que pasar aún, hermanos queridos, cuando tenemos corazones tan orgullosos, hermanos? Jesús nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor. Esta palabra de Dios poderosa que habla a nuestros corazones en este día nos orienta a cosas que creo que son muy importantes para ir concretando y cerrando la enseñanza del día de hoy. Primero, que nuestro Señor es un Dios que tiene toda la historia en sus manos. Su arresto, su martirio, es parte de un plan soberano. Por lo tanto, eso debe darnos gran seguridad que nosotros, al estar escritos en el libro de la vida, tenemos nuestro futuro en sus manos. Hoy nuestra realidad, hoy nuestra vida depende de Cristo, de todo lo que Él hace. Además, nos damos cuenta que los que están en contra de Cristo siempre van a urdir planes corruptos para enfrentar los planes de Dios. Ellos siempre van a usar la corrupción, sus corazones engañados, insuflados por las mentiras de Satanás. Claramente van siempre a ir en contra de la verdad de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser sabios y leer las Escrituras, orar mucho para poder entender los planes de nuestros enemigos que quieren ir en contra de Cristo y de los ungidos. Pero al mismo tiempo tenemos que estar muy tranquilos, hermanos, porque las puertas del Hades no van a prevalecer
en contra de la iglesia. Y también, hermanos queridos, frente a toda la horrible circunstancia que Pedro vivió, un hombre tan contradictorio, un hombre que mostraba grandes destellos de valentía y luego gran temor, que mostraba gran convicción y luego grandes dudas, hermanos queridos. Eso nos muestra que tú y yo tenemos esperanza. Porque Pedro fue llamado por Dios y como un pámpano fue podado y luego llevó mucho fruto. Pedro, de ser un hombre tan vacilante, luego fue un hombre grandemente usado por Dios. Tú y yo tenemos esperanza. Necesitamos entregarnos a las manos de Cristo, no confiar en nuestra propia prudencia, no seguir los dictámenes de nuestro corazón. Hay tantas personas que dicen, sigue lo que tu corazón te diga. Hermano, qué peligro más grande hay en eso. Nuestro corazón es engañoso. Nosotros debemos seguir lo que Dios dice en su palabra. Espero, mi hermano, que esto haga un eco en tu corazón, como también yo necesito siempre recordarle a mi corazón, no mi voluntad, sino la tuya, no mi prudencia y mi sabiduría, sino tu sabiduría, Señor. Pero al mismo tiempo, y con esto termino, quiero dar gracias a Dios porque nuestro Señor tuvo una gran determinación, una gran decisión de mostrar su gloria en todo esto. Gracias a Dios hemos podido ver ese supremo poder de Dios. Hemos visto ese valor grande de Cristo en todo esto. Él no dudó en ir adelante después que el Padre convenció y fortaleció la mente y el corazón de nuestro Señor. Y también hemos visto, y doy gracias al Señor por eso, por su grande amor, porque ninguno de los que Él ha recibido del Padre los ha perdido. Gracias al Señor. Amén. Así que damos gracias a Dios por su palabra y quiero animarte a orar y que esta su palabra pueda dar mucho fruto en nuestros corazones. Señor, te quiero dar las gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú socorres nuestra debilidad. Tú nos enseñas, Señor, y nos muestras cuán importante es estar al lado tuyo y caminar contigo, Señor. Ayúdanos a rendir nuestras sabidurías humanas, Señor. Ayúdanos a rendir nuestras soberbias, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser transformados y renovados por tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones. Ayúdanos a entender que nuestras luchas no son carnales, que no es contra nuestro esposo o nuestra esposa, que no es contra el jefe o contra algún político, alguna corriente en particular, promovida por alguna persona en particular, sino, Señor, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, Señor. Ayúdanos a entender que nuestra paz, Señor, no viene de ir a un lugar en particular, sino de estar contigo, Señor, así como Jesús encontró la paz completa y la sabiduría y la decisión de obrar en tu voluntad en tiempos de oración, que nosotros también hagamos lo mismo, Señor. Que todos los problemas se ganan de rodillas en tu presencia, Señor. Te ruego que esta palabra maravillosa tuya, Señor, nos muestre el tipo de corazón que tenemos, la vida que tenemos que enfrentar, pero también con toda claridad, Señor, todo el poder y toda la sabiduría que viene de tu palabra y del Evangelio cuando éste es vivido, conocido, vivido y practicado, Señor, con toda pasión, Señor. Te alabo y te doy las gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué preciosa palabra de Dios hemos podido compartir en este día. Quiero animarte a seguir orando, a seguir buscando en la palabra del Señor, que sigas leyendo el Evangelio de Juan. Estamos muy prontos a terminar, nos quedan pocas enseñanzas para acabar el Evangelio de Juan. Y quiero animarte a que puedas entonces llamarnos también, contactarte con nosotros. Queremos estar en comunión con ustedes. Si tienes necesidades, yo quiero pedirte, ¿no?, que nos escribas. Ahí en pantalla está el teléfono de nuestra iglesia y que también es parte de los contactos por la Fundación Sapiencia. Pero si tú necesitas oración, si necesitas ayuda, cuenta con nosotros como iglesia. Habemos hermanos que estamos dispuestos a orar por ti. Los días miércoles, cada miércoles a las 9 de la noche estamos transmitiendo un culto especial de oración, pero hay grupos de oración en todos los días. Hay hermanos que están orando, también hermanos que se están levantando temprano, días martes, jueves y domingo, también a orar, a interceder, a clamar por las necesidades. Si tú tienes necesidad, hermano,
contáctese con nosotros. Amigos, si tú estás ahí hoy día pasando un momento difícil, conéctate con Dios, pero también conéctate con Dios a través de la iglesia. La iglesia Dios la puso en la tierra también para que fuera un lugar que pudiera recibir también a aquellos que necesitan. Los que estamos adentro necesitamos tanto de Dios como tú también. Y quiero animarte a que te pongas en contacto con nosotros. Ahí está el teléfono, que puede ser un WhatsApp también, ¿cierto? Más 569-3494-6278. O envíanos un mail a cristoeternoredentor@gmail.com. Así que, hermanos, amigos, gracias por acompañarnos. Te invito a seguir nuestras enseñanzas durante toda la semana, también a las 9 de la mañana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sale en línea una serie del programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy, donde estamos tratando temas de liderazgo el día lunes, los días martes temas de matrimonio, que son muy, muy buenos, al igual que los de liderazgo. El día miércoles estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres. El día jueves estamos estudiando el libro de los Hechos y el día viernes estamos estudiando Historia de la Iglesia. Así que en los días lunes, nuestro hermano Daniel Riquelme con el tema de liderazgo. El día martes, el tema de matrimonio con Jorge Altimira Muñoz. El día miércoles, la Confesión Bautista de Londres con nuestro hermano Jonathan Muñoz. El día jueves, el libro de los Hechos con nuestro hermano Juan Aros. Y el día viernes estamos dando un paseo por la historia con nuestro hermano Oscar Tapia. Así que te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube Cristo Eterno Redentor y en el fanpage Cristo Eterno Redentor, para que puedas tener herramientas, puedas tener su palabra y que eso aliente tu corazón, edifique tu vida. Espero que así sea. Así que damos gracias al Señor. Vamos a orar entonces para ser despedidos y no te olvides de estar en contacto también con nosotros. Si no tienes una iglesia donde congregarte, conéctate con nosotros en los grupos pequeños también de la semana. Y si necesitas consejería, también puedes solicitar que podamos conversar y intentar apoyar tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu maravillosa presencia y por obrar en nuestros corazones. Gracias por las alabanzas. Gracias, Señor, por la palabra tuya, Señor, que alimenta nuestro espíritu y da vida, Señor, a todo nuestro ser. Dios, gracias porque nos has enseñado, Dios, en este día. Y quiero rogarte, Dios, por nuestras necesidades también, por aquellos hermanos que están pasando dificultades. Tenemos hermanas y hermanos, Señor, que están enfermos. Quizás, Dios, hoy están angustiados. Padre, te ruego por sus vidas que les fortalezcas, Señor, y les ayudes, Señor, en todo lo que están viviendo. Padre, gracias porque tú eres generoso con nosotros, Señor, y nos ayudas en todo momento, Padre. Te adoramos y entregamos este culto en tus manos para tu gloria, para la edificación de la iglesia y también, Padre, para alcanzar a los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por acompañarnos. Espero podamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.